tema que es vedado, un tema que no sale mucho a los medios de comunicación, según quienes se asocian para defenderse, porque se consideran que están siendo maltratados por la ley de violencia de género. Se hacen asociaciones de hombres maltratados, hombres que dicen que esta ley les lesiona, que les daña absolutamente toda la vida, que les deja en un absoluto desamparo. Pues en el día de hoy hemos invitado a una persona que preside una de estas asociaciones de hombres maltratados. Se trata de Francisco Sugasti, quien es el presidente de Projusticia.es, para tratar este tema, para tratar de visualizarlo, para tratar de hablar y fijar posiciones frente a lo que los hombres sienten y frente a las estadísticas que se dan a conocer a través de análisis y de estudios del Consejo General del Poder Judicial y también de la Fiscalía. Y saludamos a Francisco Sugasti para que nos hable de este tema. Muy buenos días, Francisco. ¿Qué hay? Buenos días. Bueno, cuéntenos cuál es la situación de los hombres maltratados, cuáles son las estadísticas y cuál es la indefensión en que los tiene la ley de violencia de género. Bueno, lo primero quería aclarar que no somos una asociación de hombres, aquí también tenemos mujeres y lo que pretendemos es que se cumpla el artículo 14 de la Constitución, que es el que dice que somos iguales ante la ley y que desgraciadamente ahora mismo se incumple. En la naturaleza nos ha hecho a todos los individuos distintos, pero ante la ley tenemos que ser todos iguales, independientemente que seas alto, bajo, gordo, flaco, negro, amarillo, verde, a cuadros, hombre o mujer. Y ahora, desgraciadamente, eso no se cumple. Y, por ejemplo, la ley de violencia de género establece que, en fin, distintas penas, según seas hombre o mujer, por los mismos hechos. Eso se llama derecho penal de autor, que era el mismo derecho que usaban, derecho, por no decir torcido, que usaban regímenes como el nazi o el comunista de la Unión Soviética. Y no es que lo digamos nosotros, que somos afectados y estamos... tenemos el prejuicio y demás. No, es que hay que recordar que no uno, sino muchos juristas al respecto han dado su opinión, empezando por el propio Consejo General del Poder Judicial, que en su estudio previo, su informe previo a la promulgación de la ley, ya dejó bien claro que esta ley discriminaba a un colectivo simplemente por razón de sexo, en este caso a los hombres, y en fin se extendía mucho más y hacía referencia a antecedentes históricos y demás para demostrar que la ley era una aberración, y de hecho eso es lo que es. No solamente esta ley, porque la gente se ha centrado en lo que en ese aspecto de la ley, en que condena de distintas maneras, según seas hombre o mujer, por los mismos hechos. La ley es muy extensa y, entre otras cosas, obliga a cambiar, modificar todas las leyes, las anteriores y las posteriores que se han ido promulgando, para adecuarlas a esta perspectiva de género, que, entre otras cosas, establece ese beneficio, esa discriminación positiva, que no deja de ser un disparate, puesto que son dos términos antagónicos, discriminación y positiva. Y todas las leyes actuales establecen esa discriminación positiva que, vuelvo a repetir, que no es simplemente discriminación. Por ejemplo, la Ley de Igualdad, en su artículo número 13, establece que es el acusado el que tiene que demostrar su inocencia. Ley de Igualdad que cualquiera que se la lea se llevará manos a la cabeza de la cantidad de burradas, disparates que dice. La propia Ley de Violencia de Género establece desde el principio que el acusado es el malo y la acusadora es la víctima. Eso será cuando haya una sentencia que establezca si efectivamente eres culpable, ¿no? Mientras tanto eres inocente hasta no demostrado lo contrario, como dice la Constitución española en el artículo 24. Pues desgraciadamente estas leyes se saltan ese artículo 24 de la Constitución y se cargan el principio de igualdad, el principio de presunción de inocencia, entre otros muchos. Don Francisco, entenderá usted, claro que lo entiende, porque pues ya ustedes están ahí en esa reivindicación y en esa lucha, pues es obvio que lo entienda, pero entenderá que es un discurso un poco complicado de calarle a la opinión pública, especialmente cuando la matemática en esto lastimosamente no falla. Es decir, la cantidad de mujeres maltratadas y muertas por sus parejas hombres, pues es en este caso un elemento absolutamente importante a la hora de establecer hacia dónde tienen que ir las leyes y hacia dónde tiene que ir, en este caso, la legislación. Usted habla, por ejemplo, en este caso de la discriminación positiva, y obviamente no habla bien de la discriminación positiva y le encuentra ahí un contrasentido a discriminación y a positivo, pero también hay que decir que la discriminación positiva en los países donde funciona pues está hecha para corregir desigualdades o desequilibrios, ¿no? Me refiero, por ejemplo, al caso del acceso de los negros o las minorías
a la educación superior en los Estados Unidos, por decir algo, por poner un ejemplo, ¿no? Porque se considera que están en una condición quizá de vulneración frente a el resto de los ciudadanos. Se lo digo como inmigrante, además se lo digo como inmigrante. En este tema, cuando se habla de la discriminación positiva, no es importante el hecho de que exista precisamente echando mano de esas cifras, de esa matemática que dice que aquí la parte más débil de la cadena es precisamente la mujer maltratada a manos de los hombres. No, vamos a ver, aquí hay unos cuantos conceptos erróneos. Los derechos, que son los que en teoría protege la ley, los derechos son personales, no son ni de un colectivo ni de un territorio, son personales, de cada persona. Y aunque solo hubiese una sola persona que exigiese ese derecho, el Estado, las leyes se lo tienen que garantizar. Pongamos un ejemplo. En España tenemos, en la Armada del Ejército Español, tiene ahora mismo un submarino operativo. La vida en los submarinos no es fácil, es complicada, entre otras cosas, porque tienes que usar lo que se llama cama caliente. Bueno, basta con que haya una sola mujer, porque casi todas las tripulaciones en Armada y más son masculinas, con que hubiese solamente una mujer, hay dos por cierto, una sola mujer que quisiese optarse a esa plaza, el Estado se lo tiene que facilitar, punto y pelota, nada más. Entonces, los derechos son personales. El ejemplo que me has puesto del acceso a las minorías y tal, en el caso particular de los negros en Estados Unidos y tal, eso se ha demostrado que desgraciadamente no solo no ha beneficiado a esas minorías, sino que les ha perjudicado. Yo os aconsejo que leáis algún artículo al respecto de un tal Thomas Sowell, con SH y W, Sowell, que por cierto es negro, y que critica con mucho criterio esas medidas, porque entre otras cosas, aparte de injustas y demás, los resultados también son patéticos, porque lo que ha conseguido es bajar el nivel académico, educativo de esas instituciones académicas, porque a las personas que entraban, como sabían que tenían un cupo, no se esforzaban. Y al final lo que hacían es bajar su propio nivel académico, y de rebote bajaban el nivel académico de todos los que estaban a su alrededor. Era simplemente un ejemplo, don Francisco, no era para... Es que ese ejemplo me viene muy bien puesto para demostrar que desgraciadamente la discriminación positiva, aun en el supuesto de que su intención fuese buena, el resultado es pésimo. Y pongo ese ejemplo que tú mismo has dado. Y en cuanto a las cifras que estamos hablando de las muertes, asesinatos de mujeres, pues igualmente, esta ley que ya vaya unos cuantos años, desde el 2004 que se promulgó, el 2015 que entró en vigor, 2005 que entró en vigor, llevamos ya unos cuantos años, y no solamente no ha eliminado ni reducido el problema, sino que incluso lo ha aumentado. Pero es que además, esta ley está basada en mentiras, porque se ocultan las cifras, los datos. Por ejemplo, hay tantos o más asesinados por sus parejas mujeres femeninas que mujeres asesinadas por sus parejas hombres. Les pasa que es un dato que se oculta, desgraciadamente, por algún interés. No te pongo algún ejemplo. Perdóneme, porque es que usted dice esto y obviamente uno no lo puede dejar pasar como periodista en un medio de comunicación. Bueno, venga, dime cuántas mujeres llevamos en el año, cuántas mujeres van asesinadas por sus parejas. Tranquilícese, don Francisco, ¿Puedes saber decir cuántos hombres? Estamos sosteniendo simplemente un diálogo. Tranquilo, no pasa nada. Simplemente le estoy yo, en este caso, pues interviniendo, porque pues si usted quiere, hable solo, no pasa nada, yo no le hago preguntas. No te preocupes, venga, dime. Pero es que lo que usted está diciendo es necesariamente tiene que ameritar una repregunta. ¿En qué datos se basan para decir que incluso pueden llegar a ser más los hombres muertos a manos de sus mujeres, parejas, pues mira, que las mujeres muertas? Te pondré un par de ejemplos. En el año 2004, gobernando el PSOE, en el año 2003, año 2003, gobernando el PP, el PSOE, que estaba en la oposición, en pregunta parlamentaria, preguntó al gobierno las cifras de mujeres asesinadas y hombres asesinados por sus parejas. Esa es la última cifra que sabemos más o menos oficial. El gobierno contestó al PSOE, a la oposición, a través del Instituto de la Mujer, y eran 66 mujeres contra 44 hombres asesinados. Eso es dato oficial, que por cierto, en fin, de aquella manera, porque hay mucho que contar. Y pongo un ejemplo. Yo he visto a tus oyentes y a ti mismo a que tecleen en internet, en Google, Sanlúcar de Barrameda, provincia de Cádiz, que pongan en internet, en Google, Sanlúcar de Barrameda, 66 puñaladas. Y es un caso de tantos que hay
en los que un asesinato de mujer a hombre se califica como suicidio. En este juego de cifras, don Francisco, esconder un muerto es muy complicado en un Estado de Derecho que funciona más o menos funciona bien. No, más o menos no. Me han preguntado y te contesto. Nosotros no tenemos acceso a los datos oficiales por motivos evidentes, ¿no? Pero sí tenemos acceso, con mucho esfuerzo y demás, y con no todas las posibilidades de dar con ellas, con las noticias publicadas en la prensa. Normalmente cuando se produce un asesinato de mujer, salen las televisiones, en todo lo online, lo repiten 20 veces. Que es otra historia, otro tema a tratar, si es bueno o es malo eso, igual que no se publican los casos de suicidio, habría que ver si esto es bueno o no publicarlo. Eso aparte. Sin embargo, las noticias de hombres asesinados se quedan siempre en lugares pequeñitos, en periódicos locales. Nosotros hacemos recopilación de eso, y de eso esas son las cifras que tenemos. Y te pongo el ejemplo, hasta qué punto, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial, año 2011, publicó su informe sobre mujeres asesinadas y hombres asesinados en pareja. Bueno, pues el Consejo General del Poder Judicial dijo que tiene, por cierto, el Consejo General del Poder Judicial tiene acceso a todos los datos, a todos, sin excepción. En España, si mueres de muerte no natural, para enterrarte cualquier persona, tienes que tener un certificado de función. Claro, esconder un muerto es muy difícil. Perdóname, termino. Y si la muerte no es natural, interviene un juez, que es el que investiga las causas, si ha sido asesinato o lo que sea, que entre otras cosas participa, hay un médico forense. Bueno, el Consejo General del Poder Judicial estableció en su informe, falsificado evidentemente, que solamente había habido 6 hombres asesinados por violencia por sus mujeres en ese año 2011. Bueno, nosotros solamente encontrados en las noticias de prensa, en los periódicos locales, encontramos 15, más del doble. Es evidente que están mintiendo, falseando los datos. ¿Por qué? Pues porque detrás hay mucha tela que cortar, y entre otras cosas hay mucho dinero en juego. Pues es que mire, el tema es que usted pone, don Francisco, unos datos dados por el Consejo General del Poder Judicial, que gústenos o no, es el órgano de gobierno de los jueces en este país y del sector de la justicia. Gústenos o no, es el gobierno del Poder Judicial. Y tiene unos datos, y entrega unos datos. Y ustedes, en este caso, controvierten. Ya te he demostrado que son falsos. Eso habría que demostrarlo, claro está. Está demostrado. Eso habría que demostrarlo, porque es que es la palabra suya contra el Consejo General del Poder Judicial. Ahora bien, no sé hasta qué punto... querella y todo que está en marcha. Esperemos a que la querella entonces se resuelva, ¿no? Digo yo. Bueno, porque pues tampoco podemos dar por bueno... Mañana un juez al respecto, lo que es evidente es que nosotros hemos encontrado 15 noticias de hombres asesinados por sus mujeres, de tiros de escopeta, de puñaladas, no accidentes de tráfico, asesinatos, 15, y el Consejo dice que solo ha habido 6. Pues es evidente que están mintiendo. Cuando además no solo serán 15, nosotros hemos encontrado 15, habrá más. Don Francisco, los medios para buscar son muy limitados. Da un poquito, digamos, de preocupación, lo digo a título personal, poner esta entrevista en el mundo de las cifras, ¿no? Del juego de las cifras, de cuántos son más, cuántos han muerto menos, cuántos, no es una competición, perdóneme, no es una competición. Pero da la impresión. ¿Quién es el más malvado? Si los hombres, la mujer o no. Si la maldad y la bondad, la belleza, la fealdad, eso está más o menos repartido. La naturaleza es muy sensata en eso. Lo que estamos diciendo es que nos engañan, que nos falsean la información a los ciudadanos. ¿El por qué? Pues porque hay intereses que es más largo de contar, entre otros los económicos. Pero que nos engañan, vamos, está más claro que el agua. Bueno, y en cualquier caso, aunque no nos engañasen, vuelvo a lo de antes, llevamos desde el año 2004 con la ley. Se ha mejorado la situación, se ha eliminado esa... ¿no? Si es que no solamente no se ha mejorado, sino que incluso si lo analizas fríamente, hemos ido a peor. Y pongo el ejemplo de este mismo año. Me parece que son 12 asesinadas en lo que llevamos de año. Si sigue este ritmo, ojalá no, pues al final de año estaremos en casi 100 o sin casi. Me llama la atención porque hay unos dichos si la enfermedad no se cura con el remedio que han propuesto, habrá que volver a hacer habrá que hacer algo, estamos de acuerdo. Habrá que hacer algo. Otro diagnóstico y otro tratamiento, porque el diagnóstico es equivocado y el tratamiento es equivocado, es evidente. Hay un dicho que utilizan mucho nuestras madres, nuestras abuelas, y que conozco yo de hace mucho tiempo, que dice que el que nada debe, nada teme. Yo, en este tema, por ejemplo... No has pasado por
un juzgado. En un juzgado puede pasar cualquier cosa. Ya. Siendo inocente puede salir... Pero es que en la protesta que ustedes hicieron en la sede del partido de gobierno ahora, el Día del Padre, pues ustedes hablaban precisamente de que esta ideología de género no está exigiendo la derogación de leyes sexistas basadas en ideología de género. Dicen ustedes que esto pone, que puede destruir a la familia, facilitar el control del Estado totalitario sobre los ciudadanos y que aparte de eso habría incluso, provocarían una orfandad artificial de miles de niños cada año. Eso ya se está produciendo. Son 100 y pico mil divorcios todos los años en España. En la mayoría de ellos hay niños por medio y o sea, ustedes no están de acuerdo con el divorcio. De padre en la mayoría de las veces y también de madre, porque también hay madres a las que no se les quita la custodia y se quedan sin ver a sus hijos y esos hijos sin ver a la madre y a la familia materna, que estadísticamente son lo menos, pero la canallada es la misma, da igual quien la sufra. ¿Y qué hace uno, Francisco, con una pareja con la que uno ya no quiere convivir, así haya hijos por delante? ¿No se separa y se la aguanta? Nadie te puede obligar a convivir con quien no quieres. Exactamente. Pero eso no quita el que yo me lleve mal con mi pareja. Eso no quita que yo me lleve bien con mis hijos. ¿Por qué demonios? Si no, la separación de los padres no tiene por qué conllevar la separación de los hijos. Porque yo me lleve mal con mi hermano X, el mayor, el pequeño, el que sea, no, eso no conlleva que me lleve mal con el resto de mis hermanos. Entonces, lo que están haciendo ahora los juzgados es, porque usted se lleva mal con su esposa, porque usted se lleva mal con su marido, les castigamos a sus hijos a no verla a usted. Eso es un disparate. Estoy en este momento, don Francisco. Los datos son bien claros. Los hijos de padres separados, estadística, y en fin, hay cada caso es cada caso, pero estadísticamente los hijos de padres separados tienen en algunos aspectos hasta 32 veces más probabilidades de abandono de estudios, de embarazos no deseados en la adolescencia, de caer en las drogas, en la delincuencia. Te pongo un dato, el 90% de los menores recluidos en prisiones, en reformatorios o la palabra que le quieras poner a las cárceles de menores, el 90% de esos niños que están en cárceles, de esos menores, son hijos de padres separados. Es evidente, uno podría llegar, don Francisco, a decir, pues para esas ni casarse ni tener hijos, ¿no? Para evitar la cosa, porque si uno con un hijo y con un matrimonio encima, lo que queda es empeñado. Eso es lo que están promoviendo toda la vida. Mire, estoy viendo una foto, don Francisco, en la página web que ustedes tienen, projusticia.es, una foto de esa protesta que ustedes hicieron el Día del Padre ahí en la sede del Partido Popular, y hay un cartelito, dos cartelitos que me llaman mucho la atención. Hay uno que dice, mujeres sí, parásitas no, y otro que dice, somos padres, no cajeros. Sí. ¿Y cuál es el problema? No, quisiera que me explicara a qué se refieren, por ejemplo, con mujeres sí, parásitas no, en las reivindicaciones que ustedes traen. Es que nos echan en cara que si somos misóginos. No, nosotros no tenemos nada en contra de las mujeres. Lo que lo que no nos hace gracia son las personas parásitas, las que viven a costa de otros. Y en estos asuntos, la mayoría de las veces, lo que se trata es de eso, de vivir a costa de otra persona. Y vuelvo a repetir que esto no tiene nada que ver con el sexo. Te sonará una actriz que se llama Halle Berry, que ha sacado un Oscar y demás, fue Miss América en su día, bueno, mulata, en fin. No tiene nada que ver con ser un hombre, ¿no? Yo juraría que Halle Berry no tiene nada que ver con un hombre. Es una mujer de bandera. Bueno, pues Halle Berry tiene un hijo con quien fue su pareja, y el otro, el exmarido, el padre de su hijo, es el parásito. Y Halle Berry, búscalo en internet, lo encontrarás, se queja amargamente de que está manteniendo a un parásito. Y dice, sí, pero es que el aviso del que le estoy haciendo yo referencia, el aviso del que le estoy haciendo yo referencia en la protesta dice, mujeres pues sí, parásitas, no estamos hablando de los... ¿no? Es que en la inmensa mayoría de las ocasiones, quien se queda la custodia, y con la custodia, artículo 96 del Código Civil y demás, se queda la casa, que en España no son baratas, patatín, patatán, son las mujeres. Pero voy a repetirte que no tiene nada que ver con, no es cuestión de unos u otros, es que la canallada es la canallada, la reciba quien la reciba. Y por eso te he puesto el ejemplo de Halle Berry. Halle Berry es una tía que está como un queso, no es un hombre, pero es víctima de un parásito. Estadísticamente son los menos, pero también se da, y la canallada es la misma. Y Halle Berry lo explica muy bien. ¿Por qué tengo yo que mantener al padre de mi hijo? Que se mantenga él solo, igual que me mantengo yo. Eso es lo que pedimos, cada cual por su cuenta, que no nos llevamos bien. Pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Hemos fracasado. Pero tú por tu lado, yo por el mío. Yo no tengo por qué mantenerte a ti, ni tú a mí.
Y nuestros hijos no tienen por qué quedarse huérfanos, ni de padre ni de madre. Don Francisco, en honor, digamos, a la transparencia de este programa, intentamos serlo, no todo el mundo es al 100%, pues ha llegado un mensajito acá que el oyente o la oyente que me lo envía me dice que por favor lo lea, ¿no? Dice lo siguiente: buenos días a todos, mi hijo fue a poner una denuncia porque estaba siempre, la mujer le pega, le araña, en fin. Que Díaz le partió una botella en la cabeza y en la comisaría se reían y quedó todo así. No han hecho nada, ya pasó 3 meses y solo le han puesto 1 año de orden de alejamiento, y cuando fue la policía a casa se lo llevaron a él y a ella se quedó en casa. Lo veo injusto, por favor dígalo. Lo he dicho para que el oyente sepa que lo... Es que eso es lo más habitual del mundo. Mira, el último caso famoso ha sido el del jugador del Atlético de Madrid. Él sale tienen discusión, porque en fin, somos humanos y, en fin, ¿con quién te peleas? Con el que tienes al lado. Tu hermano, tu compañero de pupitre, tus padres, tu compañero de trabajo. ¿A quién le das un beso? Al que tienes al lado, a tu hermano, a tu compañero de pupitre, a tu compañero de trabajo. Los pilotos se casan con las azafatas, los médicos con las enfermeras. ¿Por qué? Por clasismo, no, porque es con quien tienes con quien convives y con quien te puedes enamorar. No te vas a enamorar de alguien a quien conoces porque está en el otro lado del planeta. Es lo normal. Entonces, este hombre, Luke Hernández, están discutiendo por el motivo que sea, porque no soy adivino y no sé por qué, pero en fin, de los WhatsApp de ella, es evidente, porque se ha trascendido, él abandona el campo de batalla, digamos, y se va con sus amigos, que no deja de ser un chaval de 20 años. Y ella es la que da la lata, y ven y no sé qué, y cuando al final la amenaza de que va a quemar la ropa y no sé qué, es cuando él vuelve a la casa de él, que es su casa de él, vuelve a su casa, y nada más llegar, la otra ya empieza a sacudirle, le araña el coche, le rompe el espejo. Bueno, pues quien ha ido seguramente quien ha ido a calabozo ha sido él, quien ha ido al juzgado a denunciar ha sido ella, no ha ido al médico forense, se ha negado tanto en el día de la denuncia como el día del juicio, se ha negado a pasar por el médico forense, porque era mentira sus lesiones. Bueno, pues es que esto está hecho, don Francisco, hecho de casos, ¿no? De casos, lo que pasa es que aquí el número sí que importa. Don Francisco, se nos vino el tiempo encima, le agradecemos mucho que nos haya atendido la llamada a esta hora. Francisco Sugasti es presidente de la Asociación Pro Justicia y le agradecemos eso, que nos haya atendido para este tema, que es un tema que necesariamente genera mucha controversia, mucha polémica. Muchas gracias. Gracias a vosotros por hacernos caso y prestarnos atención. Muchas gracias. Sí, señor. Sobre todo por prestarles atención. Sobre todo. Hacemos una pausa y estamos de vuelta. Hola. A cuadros, hombre o mujer. Y ahora, desgraciadamente, eso no se cumple. Y, por ejemplo, la violencia de género establece que, en fin, distintas penas, según seas hombre o mujer, por los mismos hechos. Eso se llama derecho penal de autor, que era el mismo derecho que usaban, derecho, por no decir torcido, que usaban regímenes como el nazi o el comunista de la Unión Soviética. Y no es que lo digamos nosotros, que somos afectados y estamos... tenemos el prejuicio y demás. No, es que hay que recordar que no uno, sino muchos juristas al respecto han dado su opinión, empezando por el propio Consejo General del Poder Judicial, que en su estudio previo, su informe... Género, se hacen asociaciones de hombres maltratados, hombres que dicen que esta ley les lesiona, que les daña absolutamente toda la vida, que les deja en un absoluto desamparo. Pues en el día de hoy hemos invitado a una persona que preside una de estas asociaciones de hombres maltratados. Se trata de Francisco Sugasti, quien es el presidente de Projusticia.es, para tratar este tema, para tratar de visualizarlo, para tratar de hablar y fijar posiciones frente a lo que los hombres sienten y frente a las estadísticas que se dan a conocer a través de análisis y de estudios del Consejo General del Poder Judicial y también de la Fiscalía. Previo a la promulgación de la ley, ya dejó bien claro que esta ley discriminaba a un colectivo simplemente por razón de sexo, en este caso a los hombres, y en fin se extendía mucho más y hacía referencia a antecedentes históricos y demás para demostrar que la ley era una aberración, y de hecho eso es lo que es. No solamente esta ley, porque la gente se ha centrado en ese aspecto de la ley, en que condena de distintas maneras, según seas hombre o mujer, por los mismos hechos. La ley es muy extensa y, entre otras cosas, obliga a cambiar, modificar
todas las leyes, las anteriores y las posteriores que se han ido promulgando, para adecuarlas a esta perspectiva de género. Y saludamos a Francisco Sugasti para que nos hable de este tema. Muy buenos días, Francisco. ¿Qué hay? Buenos días. Bueno, cuéntenos cuál es la situación de los hombres maltratados, cuáles son las estadísticas y cuál es la indefensión en que los tiene la ley de violencia de género. Bueno, lo primero quería aclarar que no somos una asociación de hombres, aquí también tenemos mujeres, y lo que pretendemos es que se cumpla el artículo 14 de la Constitución, que es el que dice que somos iguales ante la ley y que desgraciadamente ahora mismo no se incumple. En la naturaleza nos ha hecho a todos los individuos distintos, pero ante la ley tenemos que ser todos iguales, independientemente que seas alto, bajo, gordo, flaco, negro, amarillo, verde. Un tema que es vedado, un tema que no sale mucho a los medios de comunicación, según quienes se asocian para defenderse, porque se consideran que están siendo maltratados por la ley de violencia de género.